pasó el debate. Saludos, buenas. Los debates. Bueno, Porque tampoco, ¿es verdad? porque tampoco va a tirar por el suelo los otros. Perdón. Que fueron muy buenos los- Pasaron todos los debates. Ahora sí. Todos los Ahora sí debates puede arrancar. pasaron. Ok, ahora sí. Ya. Pasaron todos los debates. El último fue el debate presidencial con los 3 candidatos de los partidos mayoritarios, el presidente Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Muchas expectativas con ese debate, llenó las expectativas. ¿Cuál fue el debate. mejor de los debates primero? De los 3 días. El, Ah, bueno, ¿eh? de los 3, yo creía que era de todos los debates. No, de los 3 de esta semana de De Ángel. lo de Ángel. El de las vicepresidentas, porque las ese fue, vicepresidentas. yo vi el Fue el más, vamos a decir, picante, por decirlo de una manera. picante que trajo sorpresas que nadie se esperaba, como Saludos a la la participación de Una Soraima. saludo a la señora Soraima Coello. Yo me quedo con ¿Qué? el senatorial del distrito. Eso fue bueno también. Yo me quedo con el senatorial. Lo que pasa es que ese yo no lo vi entero. No, Pero la pero parte que ya, yo pues vi. El micrófono suyo me lo van a dar a mí. Usted, esta parte, usted no va a participar en la entrevista. Y Javier y yo podemos hablar. Pero yo vi una parte. No, usted no puede opinar no con lo una parte. haga, no lo haga. No Por te lo- una no te parte lo voy a opine. permitir. Por una parte no No te voy opina. a permitir que opine con una parte. Está en YouTube, le van a Lo aparecer. puede buscar, ¿verdad? Lo puede ver. Ok, pero Vamos, entonces. Esté tranquilo. ahí. Fue bueno el Vuelvo debate del ahora. Distrito Nacional entre el No se señor póngale comentario, por favor. entre el señor Omar Fernández y Guillermo Moreno. Fue el lunes, fue el primero. fue el el segundo de la del primer segunda día. hora, Ajá. el segundo del primer día. Fue un debate que cada quien fue a cumplir su tarea. Yo creo que la cumplieron hasta cierto punto, hasta que llegamos al punto de que yo te voy a mencionar a tu papá. Y ahí fue. Que no le mencionó a su papá. Eso Le no mencionó es- al candidato presidencial. Gracias. Eso es verdad. Eso yo lo No, vi. claro. O sea, Eso es verdad. Él no falló en eso. ¿eh? ¿Puedo opinar? Ahí yo eso lo vi. Ok. Opina. Que me parece que fue una ñoñería de Omar porque no fue a su papá, fue el candidato presidencial de su partido. Sí, sí. Entonces, Guillermo y Moreno Guillermo lo utilizó hizo bien. correctamente Claro, esa lo parte. cuidó muy bien y señaló al candidato presidencial. Claro. Nunca Y señaló ahí, al padre. ahí le metió la cuña de. Vuelve Pero y me evidentemente Fernández había ido preparado para que ese momento llegara Exacto. Y le sacó ventaja. Y para tratar de sacarle ventaja. Era O sea, todo. No, Le- es política al final. él lo usó a su favor. O sea, él sabía que Guillermo venía con eso. Me entiendo que se preparó para decir, yo quiero que ustedes... No, No, lo que pasa es que hay que ver desde dónde venimos. En el debate de Codes, Vinicio Castillo abusó del De la recurso, figura. de la figura de Leonel Fernández, y quedó un poco la sensación en la audiencia de que ven acá, pero es que ese es su padre, perfecto. Pero hay que poner una distancia, o sea, no se le puede criticar a él por algún error que haya cometido Pero el eso- padre. En algún momento Perdón. de la vida se separa del padre. de Eso hijo. quedó en el ambiente. Moreno se cuidó de eso en el debate. Él nunca señaló nombre de Leonel Ahí Fernández. voy. Lo hizo muy bien. Yo creo que lo hizo muy bien. Las veces que hizo alusión, lo hizo alusión Y al hizo alusión candidato al presidencial. Pero, solamente una vez. pero ni Y- en el primero tampoco. No, el primero él ni habló, ese no O sea, cuenta. en ese debate fueron los otros candidatos contra Omar. Guillermo que- Moreno estaba en su punto y en su lado. Claro, porque el oficialismo tenía de su lado la ventaja de tener a dos contrincantes contra Omar Fernández en ese caso. Ya. Para Benicio Castillo básicamente que se encargaba de atacarlo. Solo. Aquí no existía eso. Claro, era uno Aquí contra era uno. uno contra uno. Estamos en igualdad de condiciones. Si hubiese estado una tercera figura, Fernández se hubiese visto en la misma situación. De Y un alguna buen vez. uno contra uno de propuestas que al final yo creo que, como iba mi comentario, los dos cumplieron con lo que iban. El uno fue a tratar de decir lo que ha sido su labor en el Congreso en 4 años y más o menos las ideas que tiene, que Yudelka, te lo voy a resumir, ahí va a decir que el hombre no ha hecho nada. Y Su opinión. claro, la de ella. La Yudelka de ella. domina. Yo no he Del dicho, Cado pero Méndez. yo cuando he dicho eso, Ok. pero ni hablando fuera de cámara. Bueno, pues está bien, no lo ha dicho. No lo ha dicho entonces, la retiramos. Y Guillermo Moreno fue a un debate a tratar de, ¿cómo lo digo con palabras bonitas? Una, relanzar su figura política y establecer que él es más que una sombra del PRM, vamos a decirlo así. Yo no lo veo así. No, yo no lo tampoco veo así. lo veo así por lo que vi tampoco, porque él fue a demostrar que no hizo en el primer debate que él era parte del Partido Revolucionario Moderno, el candidato de ese, De ese partido. que fue algo que él no hizo en el otro No, que al debate. contrario, que parecía que se estaba Desmarcando de ese partido en el Exacto. primer debate, en el segundo fue todo lo opuesto. Exacto. Completamente Entonces, diferente. ahí sí, Lo que sí, él se escudó mucho de la figura presidencial de Luis Abinader. Totalmente. Bueno, O sea, como ha sido su campaña Yo senatorial. puse un tuit esa misma noche que me daba risa
luego de uno ver a Guillermo Moreno aspirar a la presidencia de la forma que lo ha hecho, ver a Guillermo Moreno consumido totalmente por ese discurso. Lo que pasa es que ahí, y yo lo veo como quizás un error, y eso es una de las anotaciones que yo tomo de ese debate, porque él hace mucho hincapié en ese debate contra Omar Fernández, de que la sociedad tuvo a bien elegir en el año 2020 a Luis Abinader. Ajá. Lo que pasa es que a él se le olvida, aparentemente se le olvida, que él mismo fue candidato presidencial En el esa elección. 2020. Entonces, la gente lo eligió por encima de ti. Entonces, claro, ahora hay una estrategia muy bien marcada de parte de Moreno de tener la figura presidencial de su lado. La necesita. Claro. Eso está muy Más que claro. obvio. Cualquier candidato quisiera tener la figura presidencial de Luis Abinader en esos momentos. ¿Por qué? Porque es el presidente en turno, en ejercicio. Es el presidente que mejor marca en las encuestas, es el candidato que mejor marca en las encuestas, y de ese árbol, de la sombra de ese árbol, todos quieren aprovecharla. Fíjense, Y tener poder. La buena son. tiene el poder. Y luego, en estos fíjate, momentos, quien tiene el poder de su lado, tiene a Dios de su lado en lo que es esta carrera. y vamos a ver la campaña electoral municipal, cómo la hizo el PRM, con sus Claro. candidatos a alcaldes caminando junto a Luis Abinader. Y lo mismo está sucediendo ahora con el Congreso. Ellos han identificado que esa es su principal carta de victoria para las elecciones generales. La están Y no, y la están aprovechando. explotando al Y máximo. Moreno la necesita más que todos. Que no, que todito, claro. Porque él es el que se veía en un principio como que estaba un poco fuera del partido, el extra partido, el que había criticado al partido y al gobierno. Y lo criticaba siendo el candidato de ese partido al principio de su postulación. Y entonces esto ha cambiado. No, Esto ha cambiado y tiene que acercarse, y es lo que él ha hecho. No, pues durante todo el proceso. yo soy de los que opino que él en un momento se dio cuenta que él necesitaba ser el que se diera para que me carguen. Pero ya que estamos Cálguenme. en lo senatorial y no nos vamos a quedar en Guillermo Moreno, el otro debate, el de Santiago, El de a nivel Santiago. senatorial, ¿fue bueno? ¿Fue malo? ¿Cuál es Fue muy la bueno. postura? Para Fue mí bueno. Para Lo mí único muy que fue un enfrentamiento de dos personas. Igual. Fue muy bueno, era un debate de tres, donde solamente dos destacaron. Parecía que había una tercera persona que estaba totalmente ausente de la conversación. Eso para mí fue una sorpresa, porque el que ha conocido la figura política de Marino Collante sabe primero de su trayectoria en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Yo creo que a todos nos tomó por sorpresa lo Sí, que sí, vimos sí. de Collante. Y no quisiera abundar más, quizá incluso hasta por respeto a la familia, pero no era lo que estábamos esperando, y no era incluso lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver de Marino Collante. Ese no era el político. Exacto. Ni que siquiera nosotros veíamos. se pareció a unas declaraciones normales que tú tomarías había- de Entonces Marino ese Collante. debate fue Demóstenes Martínez, Daniel Rivera, básicamente. Y Martínez demostró lo que igual sabíamos. Es el que tenía más experiencia legislativa, tenía mayor facilidad para el debate, para la discusión, para el planteamiento de ideas. Y luego, en temas legislativos, ese señor viene de ser en un momento presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara, de modo que todos esos proyectos de ley pasaron en algún momento por sus manos, los manoseó, los conoció, los manejó. Tenía un dominio que se notaba. Rivera no es un candidato lleno de virtudes en el nivel legislativo. Esa es la verdad. Él no ha hecho carrera por ahí, no tiene poco que enseñar ahí. Pero igual aguantó los ataques de Martínez y sobrellevó el debate bastante bien. Se defendió igual, que fue lo mismo. Viene de ser un ministro viene de ser de ministro de salud, que eso le da salud. una exposición nacional. No fue un mal ministro de salud por el momento en el que asume el cargo, de modo que no tiene tampoco una Que tasa fue de fly rechazo. que cogió ese ministerio. Hay comentarios que no son necesarios. Gracias. Hay comentarios que no son Uno se necesarios. le ríe, pero no está de acuerdo. Fue de fly. Pero el asunto con Daniel Rivera, e igual con Guillermo Moreno, que se lo marcaron los candidatos opositores, fue que se escudaron tanto de los logros y hechos que había logrado el Poder No, Ejecutivo. y la vicepresidenta también. y la vicepresidenta. Que Esa es la línea vamos a de los caer debates. ahora. No, en pero ese debate. antes de pasar a la vice, yo no lo critico tanto porque a ella sí le lucía. Porque ella es una extensión de ese Poder Ejecutivo. Ahora, tú estás aspirando y creo que voy a sonar como la palabra que usó Demóstenes Martínez al final de su debate. Una cosa es lo que haga el Poder Ejecutivo y otra cosa es lo que tú vas a hacer como senador en el Poder Legislativo. Son hasta dos poderes diferentes. Claro. Y que uno tiene que fiscalizar. Que hay que fiscalizar a otro y tú puedes tomar hasta un punto los logros, pero de ahí tú tienes que presentar tus propuestas tuyas, a defender lo que es tu provincia. Ahora, y yo el no la doc- critico como estrategia Y política. el doctor no Eso está presentó genial. propuesta, no estaba presentando propuesta en ese debate que yo no vi. ¿O sí? Sí lo hizo. Sí lo hizo. Sí lo hizo. Sí Lo lo que hizo. pasa es que Martínez tenía mucho más
tenía mucho más material para presentar por Exacto. su experiencia legislativa. Ok. Es que ser senador es una posición complicada. Es que no es fácil. Ni ser diputado tampoco. O sea, hay un manejo técnico importante de proyectos de ley, de necesidades, que el que ha pasado 16 años en la Cámara de Diputados Tiene que saberse. tiene que tener un poco más de ventaja. Claro. Eso es Claro, lógico. obvio. Él Eso me queda obvio. maña fuera que... Que le pasaran los años por arriba y no tuviera nada. Entonces vamos Hay muchos ejemplos. al debate vicepresidencial. Ustedes dos dicen que el mejor. Yo para mí sí. El ¿Por más, qué? el más Porque tuvo movido. innovación de una persona que quizás tú sabías que era inteligente, que tenía proyección, pero no sabías que manejaba tantos datos estadísticos. Mucha gente... Y que podía presentar tantos datos estadísticos. Entonces, por otro lado, está una persona que es vicepresidenta del país que tú crees que va a rebatir con datos estadísticos y carece de datos estadísticos a la hora de hablar. Por eso, Cogió para mí. hasta la cuarta. Exacto. Entonces, Sí, se molestó al final. Se le fue- notó cierta molestia. Se- ya se fue molesto. Por eso para mí, además de que lo vi entero, Ese sí. por eso para mí fue el mejor debate. Fue De un los buen tres. debate, fue un gran intercambio. Todo el mundo, de principio a fin, todo el mundo sabía o se esperaba que Raquel Peña iba a hacer lo que hizo hasta las últimas Pues partes. yo no, porque cuando a ti se te pregunta algo y te dicen qué ustedes están haciendo a nivel de salud, tú no puedes responder realmente nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando. Tú tienes, y tú, por ejemplo, Seguimos presentas un cambiando. gabinete, tú diriges un gabinete de salud, tú tienes que hablar claro, directo y decirle a la gente, mire, nosotros nos posicionamos como uno de los países que vacunó a su gente en un momento difícil de la pandemia, nosotros hicimos esto, nosotros adquirimos esto, nosotros inauguramos tantos hospitales, nosotros estamos construyendo tantos hospitales y para los periodos siguientes estos hospitales van a estar listos, fulano, terenceo, sutanejo. Eso era lo que yo esperaba de ella. No había un plan marcado. Raquel, incluso en algún momento del debate, trató de desestimar las cifras dadas por las dos candidatas Que opositoras. fue un error, porque si Que yo te fue digo, un error. si yo te digo lo que tú estás diciendo es mentira, yo no me puedo quedar ahí, yo tengo que decirte a ti y explicarle a la ciudadanía por qué es mentira. Es mentira porque los datos reales son estos y estos. Y eso ella no lo Y hizo. entonces esa afirmación, antes de darle paso a Thomas, esa afirmación le permitió a Soraima decir a lo último, bueno, estas cifras yo las saqué, creo que mencionó dos instituciones y están publicadas ahí. Sí, el Ministerio de El Economía. Ministerio de Economía y Procompetencia, creo. El Consejo Nacional de El Consejo Competitividad. Nacional de Competitividad, que es una institución que ya había dirigido. Que ya esos datos... O sea, se los había Exacto. Esos datos están ahí y son del tren gubernamental que ustedes dirigen. Si son mentiras, bueno, tú vas y chequealo, prácticamente lo de. Yo creo que a mucha gente le sorprende el caso de Soraima, pero cuando tú miras su hoja de vida, te das cuenta que estás hablando de una vicerrectora de una universidad, Sí. que es una cosa grande. Estás hablando de una doctora. Hay un nivel académico importante. Y luego una gente que viene de ser viceministra de la presidencia, con todo lo que eso implica en el gobierno de Danilo Medina, trabajando con Gustavo Montalvo. Luego dirigiendo el Consejo Nacional de Competitividad, o sea que ese manejo de la data que señala Yudelka, que era Que evidente le faltó a Raquel. era evidente que ya lo tenía. Lo que pasa es que, claro, ya nunca Y ha la estado- seguridad también, porque eso vende muchísimo. La No, seguridad claro. con lo que tú hablas. Ella fue con intención y la cumplió perfectamente al detalle. Ella fue la nota del debate. Exacto. Porque doña Ingrid Mendoza, que participó también en ese debate, si bien no lo hizo mal, tampoco tuvo una luz deslumbrante que llamara la atención. Y Y no iba al ritmo de las otras dos. Y se entiende, incluso yo creo que todos estábamos preparados para que eso fuese así. Sí, No creo que nadie estuviera esperando que doña Ingrid Mendoza tuviera una participación ultra destacada en ese debate. No, porque es la nueva de las tres en las líderes políticas. Y no dando la maneja cara. vida política. como- Exacto. no maneja ese diarismo. No maneja esa Exacto. vida política Tú- diaria. Tú no Soraima, puedes decir, claro. ella fue subdirectora de tal institución pública. No, claro, no lo ha hecho. Tampoco. No lo ha hecho. No lo ha hecho y eso al final le pasó factura iba a en el pasar debate. factura. Pero yo me quedo con el hecho de que no lo hizo mal. No, ella no No, lo hizo mal. No lo hizo Ella para nada mal. Sí. Señores, estamos hablando de un debate que te está viendo todo el país. La presión. Eso implica una presión Bastante. bastante alta que no cualquiera lo sabe manejar y ella la llevó bien, se paró ahí, presentó, en algún momento tuvo una dificultad, tuvo otra,
pero salió a camino. Claro. No, ya todas las propuestas que quiso llevar a presentar las presentó. Y Sí, eso fue y cumplir defendió su rol. y Y defendió sus puntos. posturas. Y defendió sus puntos. Ella y cumplió la su gestión de gobierno de Fernández, que le correspondía hacerlo porque la vicepresidenta en varias ocasiones intentó. Eso es bueno también señalarlo. Todos los candidatos del PRM, mucho hincapié en... Las gestiones de En 16 años no hicieron Ustedes nada. no hicieron No nada. hicieron y si nada. ahora 16 años no quieren hicieron venir a nada, reclamar. del 4 al 12 tampoco hicieron. Encontramos un chiquero fue prácticamente. Que ayer hubo una respuesta muy buena del presidente Fernández con eso. Con el que ustedes no hicieron tal cosa, que ustedes no hicieron lo otro. Recuérdala. La de Pedro Pero Pedro Santana tampoco lo hizo. Ni La Buenaventura de Báez Buenaventura tampoco. Báez tampoco. Ni Ni ay, Balaguer la Santana la hizo. Yo la quería que hacer. Porque no lo voy Pero a estaba decir. buena. Pero creo que la seña se entiende. No, Está buena. O sea, Está buena la respuesta. políticamente es una buena respuesta. Claro. Pero Y realmente es y una el mala argumento respuesta. que le dio tiene cierta validez. No. No, es que no lo puedo en hacer el tiempo todo. no, en el tiempo que estamos y en el tiempo de Santana, por favor. No, y el argumento... Pero no es Santana. No es Santana, Es la es lo- burla de decir que tú no me puedes exigir que yo haga todo porque es imposible. No es literalmente Pedro Santana. Ella cae. Ella cae. Ay, Dios, pobrecita. Él cierra esa frase diciéndole, y ya no íbamos a pero para Entramos- volver al entramos al aquí. debate presidencial. Entramos, Entramos ya. presidencial. Él cierra esa frase diciéndole a Abinader, o sea, que era hablando de la verja fronteriza, que ellos fueron, Abinader estaba diciendo que ellos fueron los que lo hicieron y todo eso, y Leonel lo que le dice, luego que le hace la sátira con lo de Buenaventura Báez y Pedro Santana, le dice, es que nunca, en donde yo goberné, a pesar de que Haití sí ya venía mostrando fases de inestabilidad, nunca había mostrado o nunca se Nunca había había convertido llegado al punto donde al se punto de encuentra. inflexión que ha llegado en estos Eso momentos. es- esa parte Que es eso es verdad. una parte cierta. Y eso tuvo una respuesta también de Abel Martínez, que yo pensé que iba a ser más agresivo con ese tema de migración. Y no Que lo la fue. tenía. Y tenía para hacerlo. Tenía para hacerlo. Porque el presidente Abinader dice, bueno, que nosotros estamos construyendo el muro y Martínez tiene la chispa de decir una réplica, un momento. Perdón. Esto lo comenzó el Partido de la Liberación Dominicana y no es mentira. Y mentira Claro, no es. es verdad. No es mentira. Lo Danilo. que pasa es que yo sí esperaba que él defendiera más ese punto, sobre todo porque ¿quién es Abel Martínez? Vamos a ver, explicación rápida. ¿Cómo se posiciona Abel Martínez en el debate nacional? Con el tema migración. Claro, precisamente con ese tema. Y el tema migración, el presidente Abinader se lo ha arrebatado de las manos. Se lo arrebató a él y se lo arrebató a sus aliados que probablemente no se hayan dado cuenta, a la Fuerza Nacional Progresista. Sí. O sea, el debate de enfrentar a migrantes haitianos, el debate de... Lo ha deportar, tomado él la cabeza. El debate de muro fronterizo. Todo el mundo se ha convertido en un secundero de la posición de Y creo que la respuesta de Leonel en ese punto del debate, o sea, no se correspondía con lo que él sí podía presentar de las obras o de los planes, de las acciones que ha hecho el gobierno en ese sentido. Porque la parte de Leonel, cuando le tocó, él dice que República Dominicana no va a aceptar que ningún país extranjero quiera imponerse aquí, que todo el que esté ilegal hay que sacarlo. Está muy bien, pero ahí él tenía también que decir, mira, pero que ustedes entendemos que han violado la ley migratoria. Recuerda el caso, por ejemplo, de una intervención en Punta Cana donde se violó una niña. Habían cosas para sacar que se pudo haber sacado. Yo creo que en ese también momento. se le pudo haber sacado al presidente Abinader y ninguno de los candidatos lo hizo cuando él señala el punto de, ok, la vía diplomática, ¿con quién íbamos a negociar? Con Barbecue. Barbecue. Pero entonces la misma pregunta había que hacerle y entonces ¿por qué usted está agotando la vía diplomática ahora? Ahora. No, Porque si no había un ente para hacerlo, que yo creo que no había un ente, pues en ese punto esa parte es verdad. el gobierno tiene toda la razón, o sea, no se puede negociar con Barbecue, no se puede negociar con Henry, no se puede negociar con nadie. Pero entonces, ¿por qué si agotas la vía diplomática después que hiciste un demostramiento de fuerza singular y fuera de todo razonamiento lógico que hayamos tenido hasta el momento? Y que ahí va. Él hace esa demostración de fuerza justo cuando en la Cancillería se estaban haciendo reuniones con la parte diplomática. Exactamente. Él dice que no Exactamente. había reuniones diplomáticas, pero hizo la vía diplomática antes, la hizo durante y la hizo después. Lo que pasa es que, y ahí yo entiendo un poco a los candidatos opositores, ese es un tema en donde si tú no dices y no atacas a los haitianos, se crea la percepción de que estás a favor de que estás a favor. Exacto. Entonces los opositores muy probablemente prefirieron dejar pasar esa para no enfrentarlo. Pero en ese tema el gobierno tiene muchas
particularidades o peculiaridades que se les puede criticar. Y los candidatos pasaron de hacerlo. A mí me parece que por ese temor. Yo de creo que que si lo hacemos nos van a tildar de pro-haitianos, por ejemplo. Vamos a hablar claro. Pero que yo creo que también momento- en muchos aspectos ellos se dejaron, no sé si se podría decir manipular, pero manipular del presidente, porque el presidente hizo una especie de rendición de El cuentas y presidente, ellos el le presidente cayeron atrás. Trazó el discurso. Sí, Exacto. claro. Y trazó el debate. Y ellos le cayeron atrás en la rendición de cuentas que Y hacía el luego presidente. no se dejó provocar, que fue para mí la clave de Abinader en toda Sí. la noche. Ay, ese fue el punto de él. Ese Él fue- cumplió ese su fue su comentario. punto. Yo fui, Me pasé lista, Pero me se defendí defendió, pero se defendió sin ca- molestar. sin caer en lo que cayó sin la ca- vicepresidenta el día anterior. Que ese fue el punto del debate. Y luego, entonces, los candidatos opositores desaprovecharon oportunidades como Lo el incendio Delta. manipuló, ellos no se dieron cuenta, pero él lo llevó, a los su, llevó a terreno. su terreno, los llevó a Entonces su tú estabas ahí discurso. para vender propuestas, Ayer, no cuando- para caerle atrás al presidente. Exacto, todos. No, y está bien que ellos intentaran criticarle. Yo creo que eso es válido, sobre todo cuando tú ves la intención de voto que hay. Sí, tú pero- tienes que atacarlo para ver Exacto. si lo sacas de Tú casilla. lo Y tienes que precisamente atacar, pero tú también tienes Leonel que fue en esa venderte. misión. Leonel Sí. fue en la misión más pura y simple, simplemente de atacar. Sí, sí, sí. El hombre replicó en la presentación, Empezó de por la Dios. réplica en la presentación. Por favor. El 6% del Pobre crecimiento Roberto Cavada económico. se quedó un yo hago ahora. ¿Y qué se hace? Tuvo que darle la réplica. Que fue una falla del debate, fue una falla del debate, muchas fallas la técnicas. falta de moderación en el debate presidencial. O sea, se dejó a los candidatos que hicieran En la lo que primera ellos hora. quisieran. En la primera hora y parte en la segunda, porque tampoco se decía, Después- No, pero- su tiempo acabó. Ah, no, eso no se le dijo a nadie. No se lo hizo a nadie en ninguno de los 3 días. A ninguno ninguno, de los de los tres 4 debates. Pero si tú se lo haces, por ejemplo, en esa segunda parte, donde ya tú habías hecho una advertencia, pues se nota que ya tú tienes cierto control Lo que- de moderación del Lo debate, que, pero sí no se pasó, notó. lo que sí pasó era que Catherine ya al 9:30, alrededor de las 9:20, 9:30, quería ir Agilizar, acelerando porque el quedaban ritmo. muchas preguntas. Porque faltaron quedaban muchas preguntas. Ellos que las quedaron. agotaron todas al final. Sí, creo que las sí. agotaron. No, sí. yo Sí, creo que ellas las no. agotaron, ellas las agotaron, Porque las agotaron. faltó el código penal que no se preguntó, faltó a profundidad el tema de salud que no se preguntó. No, a ver. yo no he preguntado la reforma. No, pero preguntas faltaron un millón. Pues eso pero es lo que hay que estoy ver si diciendo. los temas. No creo que Lo que estaban pasa es los que temas. llegó un momento incluso en que Abinader metió un tema en una pregunta que no iba. A eso iba, eso Entonces, es lo que quería mencionar ahí hace un también momento. había que parar. Claro, ahí hubo un error de moderadores. Lo que pasa es que los moderadores no se iban a atrever a hacerle eso al presidente. Pero luego los candidatos tenían que haberlo hecho. Empezamos a hablar de economía. Y metió temas El de homicidio. homicidios. Metió al homicidio. Pero el Por presidente favor. le metió homicidios y todos Y los es- candidatos fueron a discutir los homicidios en el tema de economía. Exacto. Y ese tema se fue. Nadie dijo Y nada. que era la reforma Claro, fiscal. que era el tema donde los opositores podían atacar al La gobierno. reforma fiscal No, que viene. Que incluso como iba la respuesta, estaba... Usted ve cuando se le ponen así en bandeja de plata, porque Abinader comienza la respuesta diciendo que primero hay que dividir la reforma fiscal en dos. En una reforma tributaria y una reforma social, más o menos, creo que fue, se me va la palabra. Y luego, como en medio del tema, entre el asunto de la tasa de homicidio, y se perdió. Es que la tasa de homicidios no tiene absolutamente nada que ver en ese tema. Para nada. Y era el trabajo de los candidatos verlo y decir, un Usted momento. está equivocado. Perdón. No, y a los moderadores pedirle que llamara la atención. No, es que aquí estamos hablando de economía. Mire, y eso hubiese sido genial si lo hubiesen Claro. hecho. No, le es que sacan. le sacan provecho. el aire si lo hacen. Exacto. Es que el candidato parece que se confundió. Nosotros no estamos hablando. El de homicidio viene más adelante. La Ahora economía, usted tiene que hablar de reforma Seguridad fiscal. ciudadana es más para adelante, por favor. Y ahí perdieron el chance. Entonces, cuando llegamos a seguridad ciudadana, ya todo estaba dicho. Ya lo dijeron. Y entonces volvimos a repetir todo. Y ahí, Le entonces dimos nadie quiso, retweet. y ahí nadie quiso hablar de economía. Entonces nadie quiso hablar de economía. No, ese tema se perdió. Por eso te digo Claro. que el debate lo llevaron ellos y principalmente lo llevó Abinader Lo a llevó donde Abinader él quiso y los- llevarlo. Porque los opositores tenían la intención de atacar para tratar... Es una pelea de boxeo. Tratar de tú incomodar a tu oponente. Ellos realmente nunca lo Funcionó con la visa. No estaba en no, eso. no Claro, lo que funcionó. pasa es que si funcionó con la vice, los asesores inmediatamente lo van a sentar y le van a decir, cuidado con esto. Por ahí a que Esta es viene. la línea que fue la línea de Soraima. Soraima Sí. fue directo a la cabeza. A la cabeza. Con todas las intervenciones. A tirar, a matar. Y esa fue la intención de Leonel desde el principio también. Pero mira,
Abinader estaba en algunos momentos que se le notaba como muy serio, como Sí. que decía, el tipo tiene que estar quillado, pero saltaba con un chiste como el de la Cayota. O, Es sea, el- o se reía ante una cosa que Ante- decía, ve lo que Y, decía y los Leonel. manerismos. No sé si ustedes se fijaron Sí. si en la transmisión Se en vivo moría está de la risa con cosas que le estaban Sí, planteando. correcto. Entonces, muy Sí. de los tres, y eso es fácil, solamente hay que ver el recuadro de dónde están los tres candidatos. No sé qué raro, qué le pasó al expresidente Fernández con eso. Serio todo el camino. Un semblante, bueno, tosió mucho durante el debate. A lo mejor Había estaba que enfermo. buscarle su chin de A lo agua. mejor no, él tenía agua y trataba de beber, pero tosió mucho Sí, durante sí, toda la noche. estaba, y te sonaba medio ronco. Hay que ver si era que estaba gripado, pero se notaba que no estaba y que no sonreía. No sonrió no se- en el, no en se el son- debate. Abinader, por el contrario, vino haciendo chistes, empezando con el tema de la Toyota, sacando una sonrisa a los presentes, que nadie nunca lo había logrado. Y cuando sentía que lo estaban atacando, incluso se sonreía. Era como, bueno, me voy a reír para no entrar en el... Para no caer en que funciona al final. Claro. Funciona al final. Pero, O sea, al final también, porque la nobleza obliga, nadie pierde el debate. No, nadie No, perdió el Me debate. parece que pierde los el tres debate. candidatos tienen una buena presentación. Yo del que yo comentábamos ayer, Fernández vuelve y revalida su condición de intelectual en la política dominicana, con un discurso esta vez más llano, que durante años Más doce. se le ha criticado que nadie lo entiende. Creo que ayer la gente lo podía entender. Ayer en un punto Salvo el estaba caso- demasiado claro y tuvo que recoger. Exacto, salvo Sí, el tuvo- caso, tuvo- salvo el tuvo que caso de las recoger. banqueras, que no quiso decirle banqueras, y los motoconchos, Los que ahí motoconchos. él mismo yo creo que al mitad él, también se dio a cuenta. mitad de la oración, él dijo, Yo, porque por aquí lo pero vamos bueno. a salir de aquí como podamos. pero todos cumplieron sus caminos. O sea, Leonel fue con la intención de atacar, lo cumplió. Abinader fue con la intención de defenderse de esos ataques Y de no- y llenar su agenda y no caer en su Y no provocación. caer en provocaciones. Lo cumplió. Y Abel fue el que más preguntas respondió. Abel fue bien en el debate. Le fue bien. Sí. Le fue bien, sobre todo porque había mucha gente, y con el debate de Sorema Cuello más, que estaba diciendo, pero vamos a cambiar, incluso en la burla de vamos a cambiarlo, porque Abel, que sé qué. Abel lo hizo muy bien ahí. Sí. En Cada su uno cumplió nivel, su papel, cada uno cumplió su rol. Claro, él haciendo su advertencia de yo no soy empresario, yo no soy intelectual, yo soy un hombre del pueblo y yo me voy a comunicar con el pueblo. Y yo voy a eso. Y ese era su plan. Y de lo trabajo. llenó de Y lo principio a ejecutó. fin. Abel pudo estar mejor. Yo creo que todos creemos que su candidatura ha podido ser mejor en todo este tiempo, pero yo creo que cumplió. Sí. Eso es otro tema de otro podcast, pero él cumplió. completamente. Aquí nadie ganó ni nadie perdió. En ese debate presidencial, no. En el vicepresidencial, Sí, sí. hubo una clara ganadora. En el vicepresidencial no perdió la vicepresidenta, yo no creo que haya perdido. Pero no pero ganó. fue que una ganó. Pero una Y estuvo, sí, yo me atrevo a decir que una- perdió. una No, no, estuvo yo no por creo que encima de ella. Yo me atrevo a decir que perdió. Y en el porque, senatorial- Porque como quiera por la vicepresidenta no se marca. Exacto, eso ¿Y el es otra senatorial? cosa. En los senatoriales ganó el que le guste a usted. No, el que me guste no. Por el momento que yo creo lo que en el vi. de yo creo que en el de Santiago ganó Demóstenes Martínez. Y en el de la capital, yo lo vi parejo con Guillermo Moreno respondiendo más preguntas y presentando más propuestas. Es como yo lo veo. Lo que pasa es que Yo lo vi, Omar yo sí, lo vi, pero yo lo Omar vi. sí. ¿Qué Ah, pasa? con Que esa, yo dije, con yo esa dije misma oración, No, pero no, al que pero me- revés. usted, que usted lo está vi, descalificada porque usted no vio el debate. Sí, pero vi más o menos No, la es que mitad. eso no cuenta. Pero yo lo que estaba diciendo, que lo que yo veía a Guillermo Moreno mucho más claro y presentando más propuestas. Eso Y puede veía ser. a Omar un poco como dando muchas vueltas para caer en el punto Ese y es- hasta ñoño. Pero no hay que utilizar esa palabra. Bueno, es que no tengo otra. Cuando Hay un montón. ¿Cómo Usted estudió cuál? periodismo, hay un montón de palabras para. es que para uno decir eso. usa la que mejor se aplica al momento. Llévate. Entonces, lo que sí quiero decir es que Guillermo se vio, pero quien mejor manejo tuvo en el debate fue Omar. Yo lo O vi. sea, digo, respondiendo a preguntas y con un poquito más de profundidad, por ejemplo, en el tema agrícola, la diferencia fue muy abismal. Guillermo Moreno, Omar Fernández. El tema de los arroceros es un tema que preocupa bastante a la economía dominicana y a Omar Fernández se le pasó por completo. Pero el manejo frente a la cámara con el cierre que tuvo, Omar el Fernández en inicio, esa parte con el inicio, con el el final. remate y el final. Pero lo para que mí tuvo el al cierre, medio. Exacto. para mí ese cierre tampoco se correspondía porque Guillermo Moreno nunca ha hecho un ataque ni ha querido dividir a una familia. Recuerden que esto, los debates tienen la particularidad de que no son blanco y negro. Los debates Ya. son un poco espectáculo también.
un poco el showman que Bueno, tú pues puedas sí, mostrar. Pregúntale al líder espectáculo, porque sí. se ponchó el gobierno, ¿verdad? Sí. Claro, por eso en el análisis que trato de hacer incluyo todo eso, no solamente, por eso digo, en propuestas y responder, Moreno lo hizo un poco mejor. Yo lo vi un en ching al el- revés. en el- Pero por eso digo, el que le guste a usted. Bueno, Pero no lo digas es así que tú porque a mí tienes. no me gusta es No, que- no, pero no digo, o Es sea, que tú tienes lo- que. lo- Es que tú no le puedes meter pasión y le puedes meter. A mí me gusta más fulano que Periceo no, para analizar esas cosas. Lo que trato de decir con eso es, pasa parejo, pero yo lo vi exactamente como dice Thomas, pero del punto contrario. Ok. Bueno. Entonces, pero me gustaría que terminaras con la idea de que es un poco espectáculo. Es que los debates no son solamente el que vaya con mejores propuestas. Los debates son quien presente mejor, quien tenga mejor oratoria incluso. Y eso es banal, podría decir alguien. Pero estamos hablando de televisión, estamos hablando de audiovisual, estamos hablando de llegar a emociones. El debate normalmente lo gana quien convence, quien se ve cercano, quien no se ve, quien transmite mejor el mensaje. Y esa fue la gran diferencia, que eso en todas las escuelas de comunicación y de debates, eso es lo primero que te plantean, el ejemplo lo de Nixon contra Kennedy. Ese es el ejemplo, en donde Kennedy sabía que iba a debatir en televisión y se vistió para la ocasión. Nixon se preparó mucho en las propuestas, y él lo dice así en su libro, se preparó muchísimo en las propuestas y poco en la apariencia, y se vio sudado, desgastado, lo que sea, y Kennedy se vio como un Ken que hablaba bonito y que presentaba algunas propuestas de vez en cuando y a la gente le agradó. Y la historia cuenta que él ganó la elección por ese debate. Entonces, un debate presidencial es eso. Es un conjunto de todo. El que pueda tener el mejor averaje en presentación, convencimiento, oratoria, si tiene propuestas, mucho mejor. Claro, ¿verdad? Pero la historia también está plagada de ejemplos, está llena de ejemplos de gente que no puede tenerlo todo. Gente que no puede tener propuestas, charming, encantar. Eso es muy difícil. Pero No, tampoco que le va mal, porque a los 3 de ayer no le fue mal. Sí, no. pero imagínate tú que hubiésemos tenido un candidato que tuviera todo eso junto en un solo paquete, en una sola noche. Eso hubiese deslumbrado bastante a la audiencia. Lo que sí, y quiero hacer mucho hincapié en eso, es que creo que nosotros aquí esperamos, es que esto no sea una excepción, sino que se convierta en una regla. Yo creo que a partir de ahora se convertirá en una regla. Espero No que- por ley, yo no creo que debe ser. No, es que se demostró que no duele. No duele ir a un Y debate. que No es y un no problema. y no tiene por qué irte No mal. te va a ir mal, no te va a ir bien, eso no te va a bajar. No creo que, por ejemplo, se haga una encuesta hoy y los números de Luis hayan bajado, hayan subido, los números de Leonel hayan te va bajado. muy o mal, subido. sí. Si te va muy mal. Pero Si te va de cabeza. te estoy diciendo con el ejemplo de lo que pasó ayer. Sí. No creo No, que no, eso no, haya no. hecho una variación. No, si tú te preparas, no creo, pero... Y también voy a decir lo siguiente, yo creo que también mucha gente estaba ávido de eso. Es que teníamos años de pidiéndolo. que eso se O realizara. sea, yo estaba revisando hace un rato la colección del listing y me encontré una nota de 1970. Joaquín Balaguer diciendo que no iba a debatir porque la misma teoría que él Que quiere. está El que está ganando ganando debate. debate. En el 70. Desde el 70 nosotros venimos Frase milenaria. Con esas es. teorías. arrastrando que el que está ganado no debate. Y por fin se ha roto. Y ya hemos entrado. Que lo dijo el hombre cuando, en su presentación. Y ese es su mérito. Y eso hay que Claro. reconocerlo. No, él lo dijo. Ese- Yo hay vi, que yo vi reconocérselo. un tweet y creo que voy de la mano con él. Dice, Luis Abinader ganó el debate el momento que lo aceptó. Sí. Y eso Es tiene que- toda la lógica del mundo. Y eso hay que reconocérselo. O sea, eso no lo había hecho nadie. Y eso probablemente no lo hubiese hecho nadie tampoco. No, tampoco. Danilo Medina lo pudo hacer en el 2016. No lo hizo. No lo Porque tenía una distancia abismal. Danilo Medina se iba de cabeza. Y ganaba. en el 2016, y como quiera ganaba. Ganaba por encima de un 15. Le llevaba un 15. Y le llevaban 15%, pero no fue. Y bueno, no desaprovechó esa oportunidad. Abinader lo ha hecho ahora. Eso hay que reconocérselo. Él abrió una puerta y yo creo que de ahora en adelante va a ser muy difícil. Que no nadie Que la no. cierre. Porque, que nadie porque, la cierre. porque ahora sí se le va Se le va a a exigir. exigir. Y se le va a reclamar. Y, no, Claro. y con, Y yo- y con razón. y con Porque razón, pues ya tuviste- se hizo. tuviste, ya se hizo, Claro. tuviste Ya se que no hizo. pasa Y la nada. sociedad va a exigir de que ven acá, pero yo quiero que tú te pares ahí y yo quiero verte. Aunque sea una vez, deben que hacer. Que luego Tienen que ser una serie de debates. tienen. Pero- Pero yo creo que A estamos, baby estamos steps. pidiendo mucho desde el principio. No, pero es más adelante. A baby O sea, para el steps. 28, al menos 3. No, al 28 va a ser uno, ¿eh?
Pero, También. No. pero este año hubieron muchos debates. Este año hubieron muchos Usted debates. sabe a lo que nos estamos refiriendo. Usted sabe de qué Sí, estamos hablando, yo sé señora. de lo que estamos hablando, pero se dio la oportunidad de que a diferentes niveles la gente pudiera conocer propuestas. Y eso es muy bueno. eso Entonces, construye este cultura año democrática. Exacto. hubo una cultura democrática construye muy cultura. buena. Eso Los es debates, así. tanto el de CODES. Hay que, miren, a la El de gente de Ángel. CODES hay que hacerle el saludo. Sí, claro, lograron. A Ángel también, porque Ángel tiene muchos años detrás de este tema y muchas elecciones donde fracasaron, incluyendo la del 2016, que tenían a todos los candidatos, menos a Danilo Medina, pero nunca desmayaron. Pero creo que le faltó. Yo hubiese quitado vicepresidencial y hubiese puesto senatorial del distrito del Gran Gracias. Santo Domingo. Lo que pasa es que, arropa lo que pasa es que ahí son muchísimo. 2 candidatas y me parece que Cristina Lizardo no estaba interesada. en participar. Me parece eso. Porque me parece que en CODES sucedió lo mismo. CODES no hizo de Santo Domingo y esa fue la razón. Solamente son 2 candidatos y hay una que no quiere venir. No hay debate. No hay debate. No hay manera de hacerlo. Muy mal. Si eso es cierto, doña Cristina, muy mal por usted. Ella viene mañana, usted solo puede decir. Usted- Nos vamos a ver mañana usted y yo. Yo pensé que era yo iba a hacer esta entrevista.